John se sentó en su desordenada mesa de trabajo en la sala trasera de su modesto estudio, inspeccionando metódicamente su equipo de tatuajes. Cada pieza estaba dispuesta con precisión, una señal de que el próximo festival en Arkansas era más que otro simple evento. Su agenda estaba planificada hasta el minuto, hoy como cada día. En los días previos al festival, sus movimientos eran deliberados, revisaba los kits de esterilización, probaba el zumbido de su máquina de tatuar favorita y se aseguraba de que cada aguja estuviera afilada y lista. La rutina le proporcionaba una rara sensación de control. Tomó su teléfono y marcó el hotel donde había reservado una habitación para la duración del festival. Aquí habla John Carter, confirmando mi reserva para la próxima semana, dijo en tono firme. La respuesta del recepcionista fue igualmente precisa, confirmando cada detalle sin ningún atisbo de duda. La interacción fue simple, clínica, sin margen de error. John garabateó el número de confirmación en su planificador, un cuaderno de cuero desgastado lleno de horarios escritos a mano y órdenes de clientes. Las órdenes de los clientes también estaban dispuestas en meticuloso detalle en su escritorio, las citas estaban confirmadas, los diseños finalizados y cada cliente tenía una franja horaria designada. En su mundo no había lugar para la improvisación, cada detalle importaba. El festival era su oportunidad para mostrar su arte y demostrar su reputación, y nada se permitiría descarrilar el plan. Sin embargo, en medio de la precisión de su trabajo, John percibió una disonancia en casa. Esa misma mañana, antes de irse a su última revisión del equipo, su esposa Emily le había lanzado una mirada que era a la vez distante e inquietante. Normalmente, Emily era su compañera constante en la carretera, una presencia tranquila y de apoyo que le ayudaba a ordenar sus ideas e incluso asistía en la planificación de su arte, pero hoy le había informado que se quedaría en casa para concentrarse en su proyecto. Su tono era calmado, casi medido, pero al entregarle un café y darle un rápido beso en la mejilla, John no pudo ignorar el sutil enfriamiento en su comportamiento. Sus ojos, usualmente cálidos y acogedores, se desviaron cuando él buscó en ellos consuelo. Al principio, John lo desestimó como simplemente otra rareza de un largo matrimonio, pero al alejarse de su casa cuidadosamente mantenida, comenzó a notar pequeños detalles inexplicables. Mientras estaba estacionado en su coche durante una breve pausa en un comedor local, recordó haber pasado por su buzón más temprano ese día. Algo había captado su atención, varios sobres, cuidadosamente rellenados, cada uno portando invitaciones impresas para un evento privado. Los sobres no tenían firma ni nota personal, solo el horario y lugar del evento y la dirección de su hogar. No era la forma habitual de invitar a alguien, normalmente habría un toque personal, una señal de una relación cercana. Más tarde esa noche, mientras revisaba los mensajes en su teléfono durante un momento de tranquilidad en un motel al borde de la carretera, John notó que algunos de los correos electrónicos que había enviado desde la cuenta de Emily estaban ausentes de la carpeta de enviados en la aplicación de correo de ella. Todavía se encontraban en el archivo en la nube, pero su desaparición del registro inmediato era extraña. Los mensajes detallaban planes para un evento nocturno, un evento del cual él nunca había sido informado. Las comunicaciones no eran lo suficientemente evidentes como para causar pánico, pero sembraron una semilla de sospecha en su mente que de otro modo estaba controlada. A medida que la noche se profundizaba, John recibió una llamada telefónica inesperada en su línea personal de un número que no reconocía. La llamada llegó durante una pausa en sus concentradas preparaciones, contestó con un breve hola. Al otro lado, hubo silencio durante unos segundos antes de que una voz casi mecánica y seca dijera: «Revisa tu buzón». La llamada terminó abruptamente, dejándolo mirando la pantalla incrédulo. No hubo mayor explicación, ningún detalle adicional. Era como si alguien le estuviera enviando un mensaje que él aún no estaba preparado para descifrar. La mente de John corría mientras estacionaba su coche cerca del estudio, decidido de nuevo a mantener su concentración a pesar de la inquietud que lentamente crecía en él. Repasó su lista de verificación, inspeccionó el equipo, confirmó la reserva del hotel y verificó las órdenes de los clientes. El horario estaba inmaculado, una fortaleza de momentos planeados. Sin embargo, estas pequeñas anomalías, el buzón lleno de sobres, los correos electrónicos desaparecidos, la llamada telefónica críptica, insinuaban una perturbación subyacente en el tejido de su vida.
Regresando a su estudio tarde en la noche, volvió a revisar meticulosamente cada detalle una última vez. Sus dedos rozaron la superficie lisa de su máquina de tatuar, ahora descansando silenciosamente en su estuche, y sus ojos se posaron en el pequeño reloj de la pared. Todo estaba en orden y, sin embargo, persistía una disonancia silenciosa. Repasó la llamada en su mente, la instrucción en voz baja y el recuerdo de la inusual distancia de Emily. Ion era un hombre de rutinas, un hombre que prosperaba en los detalles y la precisión, en el ambiente controlado de su espacio de trabajo. Cada sonido, cada movimiento era esperado, pero la vida, como ahora sabía dolorosamente, tenía una forma de introducir imperfecciones incluso en las escenas más cuidadosamente planeadas. Había una incongruencia calculada en la repentina insistencia de Emily por trabajar en su proyecto en casa, un proyecto que ella nunca había mencionado antes, y eso lo molestaba como una nota recurrente en una tonalidad menor. Decidido a no sacar conclusiones precipitadas, John se propuso abordar la situación con el mismo rigor metódico que aplicaba a su arte. Mañana empezaría a ensamblar estas pequeñas anomalías, comparándolas con el ritmo predecible de su vida. No permitiría que las emociones nublaran su juicio, solo los hechos importaban, por ahora. Así, cerró la puerta de su estudio, una rutina practicada, y se dirigió a un modesto motel para pasar la noche. Las tareas del día habían sido completadas, pero una nueva misión se cernía en el horizonte: descubrir la verdad detrás de estos sutiles indicios de que algo andaba mal. Mientras se alejaba, el resplandor de las luces de la ciudad se desvanecía en el espejo retrovisor y la determinación de John se endurecía. El festival en Arkansas estaba a solo unos días, y estaba decidido a participar con su obra y su vida sin manchar por engaño. La meticulosidad de su planificación serviría como su ancla en la tormenta que comenzaba a gestarse, y cada detalle inesperado era una pista en un misterio que ahora se veía obligado a resolver. Más tarde esa tarde, tras concluir otra ronda de trabajo preciso en su estudio, John decidió indagar más a fondo en las peculiares señales que habían empezado a aparecer en torno a su hogar. El primer paso fue una llamada telefónica de rutina, una conversación que pretendía ser tanto casual como investigativa. Marcó el número de Emily desde su celular personal, manteniendo un tono ligero y profesional. «Hola, Emily, solo revisando el horario de hoy, ¿en qué estás trabajando esta tarde?». Su respuesta fue seca y vaga. «Estoy concentrada en mi proyecto», replicó, acompañando sus palabras con una breve risa nerviosa que no alcanzó a iluminar sus ojos. No hubo detalle adicional, ni mención de en qué consistía el proyecto o si tenía alguna conexión con las inusuales actividades que él había empezado a notar. La conversación terminó casi tan rápido como comenzó. John colgó, quedándose con más preguntas que respuestas. Su tono breve y la risa apresurada insinuaban una agenda oculta. Decidido a recopilar pruebas más concretas, John se dirigió a su computadora para una videollamada más tarde esa noche. Esta vez sugirió un breve chequeo mientras ella le mostraba algunos de los nuevos bocetos para su proyecto, un proyecto que hasta ahora había permanecido como un aspecto inexplicado de su vida en común. Cuando se conectó la videollamada, observó a Emily arreglar su espacio de trabajo. La iluminación era diferente a la habitual, un nuevo tono más suave llenaba el fondo, transformando sutilmente el entorno familiar en algo casi irreconocible. Mientras Emily pasaba las páginas de un portafolio de dibujos en su tableta, John notó algo en su visión periférica en la pantalla, en el reflejo de un gabinete de vidrio detrás de ella. Una tenue silueta desconocida se movió a través del fondo. Solo fue visible por un segundo, un detalle que John registró rápidamente utilizando la función de captura de pantalla en su laptop. No lo mencionó durante la llamada, simplemente lo archivó como otra rareza en una serie de anomalías. Esta presencia inesperada no formaba parte del entorno habitual de su hogar, sugería que alguien más había estado presente y había sido deliberadamente ocultado de su vista. Tras finalizar la llamada, John se tomó unos momentos para revisar la imagen capturada. La figura borrosa, aunque difícil de identificar, confirmaba que había, de hecho, un elemento inesperado en su entorno. La sutil evidencia estaba creciendo. No solo había inconsistencias en el comportamiento de Emily, sino que el entorno físico de su hogar también insinuaba una intrusión. Más tarde esa noche, de regreso en su habitación temporal de motel, John activó otra herramienta de su pequeño arsenal de trucos técnicos.
Sentado en su escritorio con la laptop abierta, ingresó a la interfaz del router de la red doméstica, un sistema que él mismo había configurado para monitorear la actividad digital con precisión clínica. Revisó los registros de actividad del Wi-Fi de las últimas 24 horas. No tardó en detectar algo fuera de lo común. Un dispositivo con una dirección MAC desconocida se había conectado a la red doméstica en un momento en el que se suponía que no había nadie allí. La marca de tiempo era en las primeras horas, mucho después de que, supuestamente, Emily había estado ocupada con su proyecto. Los dedos de John se posaron sobre el teclado mientras documentaba la hora de conexión y la duración del dispositivo. Los datos eran escasos, un breve destello de conectividad, pero fue suficiente para confirmar sus sospechas. Este dispositivo desconocido no formaba parte de su paisaje digital habitual, era una presencia no invitada que respaldaba la noción de actividad oculta en casa. Durante toda la noche, John repitió la conversación con Emily en su mente, las respuestas excesivamente secas, la risa nerviosa y la figura inexplicable en la videollamada se combinaron para crear un patrón de sutil engaño. Cada prueba fue anotada meticulosamente en su cuaderno digital, una colección de hechos que planeaba confrontar más tarde. Su enfoque era metódico y desprovisto de reacciones emocionales evidentes, sabía que cada detalle, por pequeño que fuera, podría ser la clave para entender lo que realmente estaba ocurriendo en el silencio de la noche. Mientras la mayor parte del mundo dormía, la investigación de John continuaba. Repasó la cronología de los eventos ocurridos anteriormente en el día, los misteriosos sobres que había visto, los correos electrónicos desaparecidos que aún estaban archivados en la nube y, ahora, la extraña huella digital en la red doméstica. Cada elemento fue registrado con precisión. Él cruzó la marca de tiempo de la conexión Wi-Fi con su recuerdo de las actividades de Emily durante ese periodo. La coincidencia era demasiado perfecta para ignorarla, se estaba desarrollando un encubrimiento cuidadosamente orquestado y él comenzaba a vislumbrar su forma. La mente de John era una máquina bien afinada, procesando cada dato y cada detalle menor con desapego clínico. No hubo confrontación dramática ni arrebato emocional, solo una acumulación constante de pruebas. Su llamada telefónica con Emily le había dado un atisbo de su estado reservado. La videollamada había confirmado la presencia adicional en el hogar y el registro técnico fue la pieza final que estableció un patrón de intrusión. Cada elemento reforzaba su creciente certeza de que algo andaba mal, que se estaba llevando a cabo una operación cuidadosamente planeada y él estaba al borde de descubrir su verdadera naturaleza. Antes de finalizar la noche, John redactó una nota detallada de sus hallazgos. Cada observación, cada rastro digital fue registrado con claridad. No hubo adornos, ni comentarios innecesarios, solo los fríos y duros hechos tal como él los veía. El tono de su escritura era objetivo y resuelto, reflejando la determinación de un hombre que había aprendido a confiar en la precisión en lugar de la emoción. John cerró su cuaderno, apagó su laptop y se recostó en su silla. La sensación de inquietud era innegable, aunque se veía atenuada por la satisfacción de haber descubierto otra pieza del rompecabezas. Con las nuevas pruebas en mano, sabía que los próximos días demandarían aún mayor atención al detalle. El equilibrio entre la rutina y el engaño oculto había sido alterado, y John estaba ahora firmemente comprometido a desenterrar cada verdad oculta, sin importar a dónde pudiera conducir. Mientras finalmente se quedaba dormido, los registros digitales, la imagen capturada y los ecos del tono evasivo de Emily resonaban en su mente, un recordatorio implacable de que la superficie de su vida no era más que una fachada para algo mucho más complejo y cuidadosamente orquestado. A la mañana siguiente, con una tormenta de sospechas en aumento, John regresó a su hogar, un espacio que siempre había sido su santuario, pero que ahora se había convertido en un escenario para operaciones encubiertas. Tras un breve desayuno en silencio, se acomodó en su escritorio, abrió su laptop e inició sesión en su cuenta bancaria en línea. El registro digital, normalmente un reflejo mundano de las rutinas mensuales, ahora revelaba una serie de transacciones que no encajaban en su hogar cuidadosamente gestionado. Al revisar los gastos recientes, John notó un gran pago por servicios de catering premium, una suma que superaba con creces sus gastos típicos de comestibles o cenas. Luego apareció una factura por el alquiler de elementos decorativos de alta gama, claramente destinados a un evento en lugar de la vida cotidiana.
Finalmente, una transferencia a una cuenta bajo el nombre de un consultor de eventos desconocido, marcada simplemente como planificación de eventos corporativos, se sumaba a la creciente evidencia. Estas transacciones, cada una desviación de la norma, pintaban el cuadro de un evento organizado a puerta cerrada, una ceremonia meticulosamente planeada con costos que iban mucho más allá de su usual estilo de vida modesto. Decidido a indagar más a fondo, John dejó a un lado los registros financieros y dirigió su atención al entorno físico de su hogar. Al entrar en la sala, notó de inmediato cambios sutiles pero significativos. El calor familiar del espacio había sido reemplazado por una disposición casi clínica. Donde antes colgaban pinturas apreciadas y fotografías familiares, ahora se exhibían piezas de arte abstracto con diseños angulares chocantes. La iluminación en la sala había sido modificada. Se habían instalado lámparas ajustables que permitían cambios en la ambientación, demasiado deliberados para ser meramente decorativos. No era el estilo del hogar que él recordaba, esto era obra de alguien con una visión muy diferente. Adentrándose en la cocina, que tradicionalmente era un espacio de practicidad, lleno de electrodomésticos confiables y utensilios robustos, John notó que hoy las encimeras estaban dispuestas con nuevos dispositivos de alta gama y vajilla de diseñador impecable que brillaba bajo las suaves luces ambientales. Cada artículo parecía escogido meticulosamente para crear una impresión específica, un contraste deliberado con su estilo anteriormente utilitario. En uno de los armarios poco usados del comedor, descubrió varias cajas etiquetadas como conservar para evento. Los documentos en su interior estaban relacionados con temas decorativos y arreglos para fiestas, un secreto oculto a simple vista. No satisfecho solo con los cambios visuales, John revisó los registros de servicio de su hogar. Contactó al proveedor de limpieza y solicitó un registro detallado de las visitas durante las últimas semanas. La respuesta fue rápida. El registro confirmó que se había programado la visita de un equipo de limpieza profesional a horas inusuales, en las noches tardías, justo cuando se esperaba la llegada de invitados. Además, la orden de servicio tenía una nota peculiar, asegurar que el espacio esté inmaculado para un evento de alto perfil. Era una solicitud que no pertenecía a su vida cotidiana, una que solo aumentaba sus sospechas. De regreso en su escritorio, John compiló meticulosamente todas las evidencias, anomalías financieras, cambios drásticos en la decoración y solicitudes inusuales de servicio, todo convergía en una sola narrativa. Alguien estaba planificando un gran evento en su propia casa sin que él lo supiera. Cada detalle fue registrado con precisión, sin dejar lugar a especulaciones. Abrió un cuaderno digital y comenzó a escribir sus hallazgos, enumerando cada transacción, cada alteración en el arreglo del hogar y cada cita de servicio extraña, con el desapego clínico de un investigador experimentado. Mientras repasaba los registros, recordó el comportamiento extraño de la noche anterior, la llamada telefónica críptica y los correos desaparecidos. Esos incidentes adquirían ahora un nuevo significado, como piezas de un rompecabezas mayor. Las transacciones financieras eran las señales evidentes y el entorno alterado de la casa el sutil telón de fondo de una orquestación oculta. Todo apuntaba a una conclusión: alguien había planeado meticulosamente un evento en su casa sin su consentimiento, y la pista financiera era demasiado deliberada para ser accidental. Luego, John recorrió la casa con un bloc de notas en mano, examinando cada habitación en busca de pistas adicionales que hubieran pasado desapercibidas. En el estudio, donde se guardaban antiguos registros familiares, encontró un montón de sobres y documentos claramente fuera de lugar. No eran parte de la correspondencia habitual, sino invitaciones y recibos relacionados con la planificación del evento. Cada sobre tenía la misma cualidad misteriosa que aquellos que había notado antes, sin firma personal, marcados únicamente con fechas y ubicaciones. La revelación le erizó la piel. De pie en el centro de la sala, John examinó la escena. El hogar que una vez conoció ahora era una fachada cuidadosamente construida, con cada detalle orquestado para ocultar la verdad. La colocación deliberada de artículos de lujo, las órdenes de servicio inusuales y los registros financieros trabajaban en conjunto para crear la imagen de una fiesta de alto perfil, y sin embargo, en un lugar donde cada detalle debía ser conocido y controlado, estas modificaciones clandestinas eran señales innegables de traición.
La mente de John se aceleró mientras ensamblaba todas las piezas, las invitaciones cuidadosamente elaboradas, las llegadas preestablecidas de sus viejos amigos con identificadores ocultos y el mensaje explícito en el correo de Emily no eran eventos aislados, sino hilos en un tapiz mayor de engaño. Cada elemento había sido diseñado para ocultar la verdadera naturaleza de la reunión. Los invitados no estaban allí para una simple fiesta, sino que formaban parte de un plan con identidades codificadas e intenciones enmascaradas. Las invitaciones en clave eran la llave que abría la primera puerta de este misterio, mientras que los vehículos y el correo electrónico demostraban que nada se había dejado al azar. Decidido a descubrir la magnitud total del engaño, John concertó una reunión con su asesor legal esa misma noche. Antes de la reunión, organizó todas sus evidencias en un dossier coherente, documentando meticulosamente cada detalle, las iniciales en las invitaciones, los registros de seguridad con marcas de tiempo exactas, los detalles de los vehículos y la transcripción del correo con su escalofriante instrucción. Cada pieza fue etiquetada y fechada, de modo que nada pudiera ser cuestionado. Con tono tranquilo y controlado, repasó mentalmente la secuencia de eventos. Cada hecho era preciso e inequívoco, en marcado contraste con la vaguedad de las explicaciones de Emily. Al revisar sus notas por última vez, la determinación de John se endureció, la evidencia era condenatoria y señalaba una traición calculada y profundamente personal. La naturaleza secreta de la lista de invitados y la planificación meticulosa detrás de cada llegada dejaban claro que Emily había construido un mundo oculto dentro de su hogar, del cual él había estado completamente ajeno hasta ese momento. Con el dossier completo, John se preparó para la confrontación inminente, cada detalle había sido registrado, cada sombra de engaño documentada, y él confrontaría a Emily con los fríos y duros hechos, sin dejar margen para la negación. La reunión, envuelta en secreto y ejecutada con precisión, ahora estaba expuesta para que todos la vieran, un acto final y decisivo de revelación en una larga serie de verdades ocultas. La mente de John estaba concentrada e inquebrantable mientras iniciaba la siguiente fase de su plan, una partida falsa, cuidadosamente orquestada para enmascarar sus verdaderas intenciones. Temprano en la mañana, inició su salida simulada con deliberada precisión. Sentado en su puesto de trabajo, redactó un informe detallado para sus colaboradores, describiendo cada cita confirmada, cada reserva de hotel y cada detalle final respecto a su participación en el próximo festival en Arkansas. El informe era clínico y completo, sin dejar lugar a ambigüedades. Con cada pulsación, John reforzaba la narrativa de su ausencia, asegurándose de que colegas y conocidos creyeran que estaba completamente absorto en los preparativos del festival. Poco después de enviar el informe, accedió a la sala de chat pública utilizada por su red profesional. Con tono formal, anunció su inminente partida hacia Arkansas para el festival. Estaré desconectado y completamente concentrado en el evento. Su mensaje era preciso y no dejaba lugar a dudas, una cobertura perfecta para su inminente ausencia del hogar. Esa declaración pública, junto con el detallado informe laboral, formaba una coartada sólida. Era crucial que nadie cuestionara su paradero, pues cualquier interferencia podría poner en riesgo la integridad de su plan. Mientras la fachada pública de su partida estaba asegurada, la mente de John ya se orientaba hacia la siguiente fase, preparar sus herramientas para la incursión nocturna. Esa misma tarde se dirigió a la casa de su padre, un tatuador experimentado y mentor, reconocido por mantener una colección impecable de herramientas confiables. John entró en el sótano tenuemente iluminado de la antigua casa familiar, donde filas de equipos gastados colgaban de las paredes como reliquias de innumerables batallas libradas en tinta. Seleccionó meticulosamente su juego de máquinas de tatuar y agujas especializadas, un kit perfeccionado a lo largo de años de trabajo preciso. Cada herramienta fue inspeccionada y probó cada máquina para asegurarse de que funcionara con la fiabilidad necesaria para lo que estaba a punto de hacer. Además de los instrumentos de tatuar, John sacó de un cajón con llave una pequeña caja de seguridad en la que encontró varios viales de crema anestésica, dosificados cuidadosamente para una aplicación rápida e imperceptible. Esos suministros, antes reservados para procedimientos rutinarios, ahora se convertían en elementos esenciales de su operación clandestina. Verificó 2 veces las fechas de caducidad y la potencia de las sustancias, consciente de que su éxito dependía de su eficacia en el momento crítico de la incursión.
Con su equipo a salvo en mano, John regresó a su coche. El viaje de vuelta estuvo impregnado de una determinación silenciosa, cada semáforo y señal de stop reforzando su enfoque. En el interior del vehículo, repasó el plano detallado de su hogar, un mapa mental elaborado a partir de antiguos planos y notas personales acumuladas a lo largo de los años. Cada habitación, cada pasillo y cada posible punto de entrada fue examinado. Su hogar, que una vez fue un santuario, ahora se transformaba en un campo de batalla donde recuperaría el control del engaño que había invadido su vida. El siguiente paso de John fue planificar la ruta óptima para su incursión nocturna. A última hora de la tarde, llegó a un lugar aislado y tranquilo donde pudo extender su plano. Con un resaltador y un bolígrafo, marcó las entradas menos vigiladas que había identificado en visitas anteriores. Señaló los puntos ciegos en la cobertura de las cámaras de seguridad e identificó la vía principal por donde se reunirían los invitados, una sala espaciosa transformada para el evento. Su ruta fue elegida por exponerlo mínimamente a encuentros inesperados y por permitir una retirada fácil en caso de escalada de la situación. Programó sus observaciones para que coincidieran con la progresión prevista de la fiesta. Según los registros y sus propias deducciones, los invitados comenzarían a reunirse en la sala apenas unas horas después del anochecer, y su atención se vería cada vez más distraída por el alcohol y las conversaciones. John calculó la ventana exacta en la que la multitud estaría en su punto más vulnerable, cuando sus defensas bajaran debido a la neblina de la embriaguez. Cada detalle fue planificado, la hora exacta de llegada de cada vehículo, el intervalo entre la llegada de Mark y Tom, e incluso los ajustes en la iluminación de la sala que oscurecerían la visibilidad. Su plan se basaba en el elemento sorpresa y en la suposición de que los invitados estarían demasiado desorientados para reaccionar antes de retirarse a sus casas. John revisó su teléfono en busca de comunicaciones de último minuto, no apareció nada inesperado, solo confirmaciones de su coartada y correos rutinarios de trabajo que respaldaban su salida simulada. Satisfecho de que la fachada estaba completa, configuró su alarma para un inicio temprano al día siguiente, sintiendo en su pecho un ritmo sereno que coincidía con la determinación inquebrantable en sus ojos, mientras imaginaba la inminente incursión, una respuesta calculada a la traición que había contaminado cada rincón de su existencia. Con la llegada de la oscuridad, John se retiró a un motel discreto en las afueras de la ciudad. La habitación, espartana y utilitaria, contaba únicamente con lo esencial, brindándole un refugio temporal de miradas indiscretas. Allí, en la penumbra, repasó su plan una última vez, la salida simulada, la recuperación de sus herramientas especializadas, el trazado de la ruta y el momento exacto de irrupción en la casa. Realizó una última verificación en su laptop, asegurándose de que todo su equipo estuviera cargado, que todos los documentos fueran accesibles y que cada pieza de evidencia estuviera debidamente almacenada. En esos momentos de calma previa al sueño, John sintió el doble peso de su venganza calculada y la inminencia de la noche que se avecinaba. La coartada de su falsa partida era impenetrable y sus herramientas, símbolos de su oficio y determinación, estaban listas. Mañana, cuando la fiesta estuviera en pleno apogeo y los invitados se sumergieran en su algarabía, se movería con una rapidez precisa. Su misión era clara, exponer la traición y recuperar el honor mancillado. John cerró su laptop con deliberada cautela, viendo cómo la pantalla se desvanecía a negro mientras su determinación se consolidaba. El escenario estaba listo para su incursión nocturna, un acto de precisión y retribución que no dejaría lugar a dudas sobre su compromiso con la verdad y la justicia. Con el plan meticulosamente trazado y cada herramienta en su sitio, se concedió un breve instante de silenciosa contemplación antes de sucumbir a un sueño inquieto. La promesa de la noche venidera, tanto desafío como victoria, aguardaba desarrollarse bajo el manto de la medianoche. John regresó a su hogar con sigilo medido. El zumbido silencioso del motor de su coche fue el único sonido mientras transitaba por caminos secundarios que conducían a la propiedad. Cada detalle del plan había sido ensayado, cada paso marcado en su mapa mental. La casa, que en otro tiempo fue un santuario, ahora se alzaba como el escenario de su acto final de retribución. Aparcó a una distancia segura y salió del vehículo con paso sigiloso, desplazándose por el perímetro en sombras, utilizando la entrada lateral que había identificado meticulosamente, una puerta casi nunca usada y oculta de la vista. John evitó el sistema principal de seguridad,
cronometró sus movimientos con precisión, aguardando el suave murmullo de las conversaciones y el tintinear de vasos que se filtraban débilmente desde el interior. Su corazón latía con un ritmo controlado que reflejaba la serena determinación en sus ojos. Dentro de la sala, iluminada con una tenue luz ambiental, el aroma de colonia cara y alcohol rancio impregnaba el aire. A través de los paneles de vidrio de una gran ventana, John observó la escena desarrollarse. Emily se hallaba próxima a dos hombres, Mark y Tom, inmersos en una conversación animada. Su lenguaje corporal era inconfundible, toques compartidos, miradas prolongadas y sutiles gestos íntimos que delataban más que meras bromas amistosas. No se esforzaron por disimular, la infidelidad se exhibía de manera tan clara como las imágenes parpadeantes capturadas por las cámaras de seguridad que él ya había examinado. La mano de John se apretó alrededor del pequeño control remoto de su dispositivo de grabación oculto que había posicionado cuidadosamente en su bolso. Cada movimiento fue deliberado, activó el aparato y comenzó a transmitir video a su monitor portátil. El objetivo capturó cada detalle, la forma en que Emily se reía suavemente ante un comentario de Mark, como Tom ponía una mano protectora sobre su hombro, y la manera relajada y casi conspirativa en la que interactuaban. Los ojos de John se entrecerraron al revisar las imágenes, almacenando la evidencia que sería un registro irrefutable de la traición. Sin querer actuar precipitadamente en el calor del momento, esperó hasta que el bullicio entre los invitados se intensificara, hasta que el murmullo ambiental se transformara en murmullos ebrios y estallidos ocasionales de risa estruendosa, mientras los vasos tintineaban en celebración. Al percatarse de que el alcohol había embotado sus inhibiciones, se movió con sigilo deliberado, adentrándose entre los grupos de invitados. Cada paso fue calculado, cada sonido minimizado. Al llegar al umbral de la sala principal, John se detuvo. Observó a los invitados, sus rostros estaban sonrojados, sus palabras arrastradas y sus acciones predecibles bajo el velo de la embriaguez. Fue en ese preciso instante cuando, sacando de su bolsillo un pequeño vial de crema anestésica y una dosis preparada de una sustancia de acción rápida, aplicó cuidadosamente una delgada capa en su frente, una señal premeditada para sí mismo de que era hora de actuar. Con la calma y precisión de alguien que había ensayado este momento innumerables veces, se movió silenciosamente entre los grupos, manteniendo la vista fija en sus objetivos, Emily, Mark y Tom. Al notar a Emily inclinándose para susurrar algo a Mark, y al ver que, por un instante, se giró ligeramente, fue entonces cuando John dio su movimiento decisivo. Con su máquina de tatuar, que en ese instante consideró una herramienta de retribución, la presionó contra la frente de Emily. La palabra **B** se materializó en una línea fina y precisa, una marca permanente de traición. Trabajó con cuidado metódico, asegurándose de que cada trazo fuera deliberado e inequívoco. Sin detenerse allí, se dirigió hacia Mark y Tom, usando la misma máquina para inscribir la palabra **adúlteros *** en sus frentes. Cada movimiento se ejecutó con un desapego clínico, cada línea trazada era un testamento de su determinación de dejar un símbolo duradero e innegable de su infidelidad. Durante toda la incursión, John mantuvo el control de sus emociones, no gritó, no amenazó, simplemente ejecutó su plan con la precisión de un cirujano. Los invitados, tomados por sorpresa por la repentina irrupción, reaccionaron con una mezcla de asombro y confusión, sus voces se elevaron en alarma, pero el alcohol en sus venas los dejó desorientados, con reacciones lentas y descoordinadas. El enfoque de John permaneció inquebrantable mientras continuaba grabando la escena con su dispositivo oculto, asegurándose de documentar cada expresión de traición y cada instante de pánico. Una vez terminada su tarea, se deslizó de regreso a las sombras, dejando tras de sí no solo las marcas permanentes en la piel de aquellos que lo habían engañado, sino también un rastro de evidencia irrefutable almacenada en su grabadora. El caos en la sala, inicialmente silencioso, se intensificó a medida que los invitados recuperaban la compostura, fijando la mirada en las marcas ahora visibles en sus rostros. En medio de la confusión, emergía una narrativa ineludible, su traición había sido expuesta con una precisión fría e implacable. Afuera, bajo un cielo oscuro, John volvió sobre sus pasos y salió de la casa por el mismo pasaje oculto que había utilizado para entrar. Sintió una sombría satisfacción mezclada con el peso de lo realizado,
No hubo remordimiento en sus acciones medidas, solo la convicción resuelta de que la verdad debía salir a la luz a toda costa. Su acto de venganza no fue fruto de la pasión, sino de una justicia fría y calculada. Mientras conducía en la noche, con la grabación segura en su dispositivo, John sabía que al amanecer la evidencia de la traición forzaría una confrontación que ya no podría ser negada. Las marcas en la piel serían testigos silenciosos de la infidelidad y la meticulosa documentación, la prueba final e innegable. En ese instante, John abrazó la inevitabilidad de la tormenta que se avecinaba, un ajuste de cuentas tan preciso e inflexible como los trazos de su máquina de tatuar. El amanecer irrumpió con una luz dura e implacable que se colaba por las persianas, iluminando el caos dejado en la sala, restos de los impactantes eventos de la noche dispersos por el ambiente. Los invitados, agitados durante el día, mostraban expresiones de incredulidad y humillación. El aire estaba impregnado de un amargo sabor a arrepentimiento y de la innegable prueba de la traición. Cada frente portaba las marcas indelebles de la retribución, y cada exclamación susurrada era testimonio de ilusiones destrozadas. John ya estaba despierto y alerta antes de que los primeros rayos del sol asomaran. Se había refugiado en los rincones sombríos de la casa, vigilado por un discreto control remoto que aseguraba que su cámara oculta continuara grabando la escena mientras se desarrollaba la realidad de la noche. Esa grabación, testigo silencioso de su venganza calculada, pronto formaría la columna vertebral de su caso, un caso que no dejaría lugar a dudas sobre la traición descubierta. Revisó las imágenes en su tableta, observando cada sonrisa ladeada, cada mirada vacilante y cada palabra intercambiada entre los invitados, mientras trataban de recomponer lo ocurrido. Su rostro permanecía inescrutable, su determinación inalterable. En la confusa penumbra de la madrugada, Mark, con la cara aún ardiendo por la humillación de su recién impuesta marca, se tambaleó hacia un espejo, mirando fijamente la palabra estampada en su frente. ¿Qué diablos pasó?, murmuró con voz ronca y cargada de sorpresa. Tom, poco atrás, replicó el sentimiento en un susurro tembloroso, sus voces entremezcladas de ira y pesar, tan distantes de la actitud desafiante que mostraron apenas unas horas antes. Emily, apartada del grupo, parecía la más devastada. Sus ojos, ahora enmarcados por el pánico, se movían frenéticamente, como buscando una salida ante la creciente evidencia de su infidelidad. La discrepancia entre la calma que mostraba antes y el pánico actual era inconfundible. John, habiendo capturado cada instante en su dispositivo, sabía que esas reacciones contenidas eran precisamente lo que necesitaba. Cada jadeo, cada disculpa murmurada, cada mirada de reojo formaba una narrativa irrefutable de engaño. Afuera, la llegada de la policía local añadió una capa adicional de gravedad a la situación. Un oficial, cuya presencia parecía a la vez necesaria y ominosa, comenzó a acordonar el área mientras interrogaba a los invitados desorientados. «Necesito que todos se mantengan calmados y cooperen», ordenó en tono firme, intentando restaurar el orden en medio del caos. Aunque sus palabras eran autoritativas, apenas lograron mitigar el pánico reinante. Los invitados apenas pudieron emitir tartamudeadas explicaciones y disculpas, sus voces saturadas por el peso de la culpa. Mientras tanto, en la quietud de su estudio, ahora un santuario temporal en medio del tumulto, John organizó meticulosamente su dossier. Fotografías de los grotescos tatuajes, copias de correos electrónicos incriminatorios, registros detallados de anomalías financieras y la evidencia en video se compilaron en un expediente inapelable. Cada pieza fue cuidadosamente etiquetada y archivada, reflejando su inquebrantable determinación de enfrentar la traición de frente. A media mañana, John se reunió con su abogado en un bufete local. Sentado en una austera sala de conferencias, extendió sobre la mesa pulida toda la evidencia condenatoria. «Todo está aquí», dijo en tono medido, deslizando una carpeta hacia su abogado. Cada detalle, desde los registros de seguridad alterados hasta las irregularidades financieras, desde las imágenes en video hasta la evidencia física en la piel, está documentado. No hay lugar para dudas sobre lo ocurrido. Su abogado, un profesional experimentado y notoriamente frío, asintió solemnemente mientras revisaba los documentos. La conversación fue breve y carente de sentimentalismos. «Tienes un caso irrefutable», confirmó el abogado. «Podemos proceder con el divorcio y presentar cargos,
La evidencia es tanto irrefutable como condenatoria. Aunque los ojos de John brillaban de determinación, dejaban entrever un fugaz destello de tristeza por la pérdida de la confianza que había definido su matrimonio. Sin embargo, no había tiempo para el arrepentimiento. Cada momento era crucial en esta implacable búsqueda de justicia. Al concluir la reunión, John sintió asentarse en él una sombría sensación de final. La confrontación que se avecinaba no se trataba solo de retribución, sino de recuperar su vida y asegurarse de que la traición no tuviera más cabida en ella. Se firmaron los documentos legales, se iniciaron los trámites de divorcio y se dispusieron los arreglos para la expulsión de Emily, Mark y Tom de su hogar. Al salir del bufete, se detuvo un instante en el fresco aire matutino. El sol, ya en lo alto, proyectaba largas sombras que marcaban el final de un capítulo y el comienzo de otro. Con la evidencia asegurada y la justicia en marcha, respiró hondo. La traición había sido expuesta, el ajuste de cuentas final estaba en curso, y John sabía que, a pesar de la dureza del camino que había elegido, su compromiso con la verdad lo conduciría, en última instancia, a un nuevo comienzo inmaculado.